Bueno, continuamos con nuestro estudio. Seguimos todavía en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Ya se dieron cuenta que es una carta extensa en cuanto a lo largo de sus capítulos, pero aparte cargada de información. Y miren, la semana pasada empezamos el estudio de un pasaje a partir del versículo 15, en donde el apóstol Pablo está haciendo un trabajo maravilloso para que podamos ver a Jesucristo como realmente es, para que veamos la grandeza de Jesucristo, el poder de Jesucristo. Nos habló de cómo todo fue creado a través de Él y aparte heredó toda la creación, etc. El día de hoy, miren, a mí me hubiera gustado terminar la semana pasada con todo el pasaje que habla de Jesucristo, pero ya no teníamos tiempo. Así es de que dejamos una línea que nos va a servir de inicio para el día de hoy, que todavía está enfocada en Jesucristo. Y luego, como se van a dar cuenta, el texto de pronto voltea el enfoque y lo pone en nosotros. Entonces, pues va a revelar nuestro corazón de alguna manera y lo vamos a ver ahorita que lleguemos al texto. Así es de que vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar este asunto de la reconciliación que causa transformación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos vida, a despertar a nuestro espíritu y a permitirnos poder entrar en contacto contigo, ser guiados por tu espíritu y poder leer y entender estas cosas que dejaste escritas para nosotros. Te pido, Señor, que nos acompañes, que sea tu espíritu el que le hable a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que tú sabes que necesitamos escuchar, y que tu palabra, al caer en nuestro corazón, haga el trabajo milagroso de transformación que tanto necesitamos. Nos ponemos en tus manos, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, y te pedimos que hagas con nosotros lo que necesites hacer durante este ratito que vamos a estar estudiando tu palabra. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, las siguientes dos líneas todavía están hablando de Jesucristo. Colosenses 1, versículo 19 dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Dice, visto a simple vista, parecería que Pablo simplemente está confirmando que Jesucristo es Dios. Pero si recuerdan, miren, cuando empezamos el estudio de la carta en la primera semana, les explicaba yo que uno de los objetivos de Pablo al escribir esta carta era atacar a ciertos maestros que estaban enseñando distorsiones al Evangelio de Cristo. Aquí en particular está atacando a dos grupos de personas. Unos de ellos son cristianos judaizantes y otros son gnósticos. Entonces vamos a explicar lo que es cada uno de esos dos grupos y vamos a ver cómo esta línea los está atacando. ¿Okay? Bien, los cristianos judaizantes eran un grupo de personas en la época de Pablo que lo seguían a todos los lugares a donde él iba y plantaba iglesias, y luego llegaban y empezaban a tratar de distorsionar el mensaje, tratando de convencer a la gente de que si querían ser cristianos primero tenían que ser judíos. Si eran judíos que se habían vuelto cristianos, querían tratar de regresarlos a la ley. Y si eran gentiles que se habían hecho cristianos, pues los querían convencer de que primero tenían que hacerse la circuncisión, regresar a las leyes, etc. ¿Okay? Fíjense, lo que esta gente está diciendo, para que entiendas la distorsión, es que Jesucristo solo no es suficiente. Ellos lo que dicen es, hace falta Jesucristo más la ley, más ciertas obras, más la circuncisión, o sea, Jesús por sí mismo no es suficiente. Y algunos cristianos judaizantes van al extremo de negar la deidad de Jesucristo. O sea, ellos utilizan como excusa una línea en donde dice que Jesucristo no se aferró a su deidad y bajó a ser hombre. Y entonces dicen, no, pues mientras estaba aquí era hombre, ¿no? Muchos de ellos lo ven como un simple hombre mientras estuvo aquí en la tierra. Esos son los cristianos judaizantes. Por otro lado tenemos a los gnósticos. Miren, el movimiento gnóstico realmente agarró mucha fuerza por ahí del segundo siglo, pero es evidente por lo que está diciendo aquí Pablo y los ataca en la carta, que ya había una forma temprana de gnosticismo ahí en Colosas. Los gnósticos son un grupo de personas que lo que ellos creen es que todo lo material, todo lo físico, todo el universo creado es inherentemente malo. ¿Okay? Entonces ellos creen que el Dios del universo está en un lugar totalmente aislado del mundo físico, no tiene ningún contacto con la creación, y piensan que ese Dios creó a unos dioses inferiores a él, y esos dioses crearon a otros dioses más inferiores y a otros dioses más inferiores, hasta que un Dios muy inferior creó el universo físico.
Y entonces el Dios del universo no tiene contacto directo con su creación. ¿Okay? Ellos piensan que su única oportunidad de salvación es obtener un conocimiento secreto que está vedado a la mayor parte de la gente. Por eso se llaman gnósticos. Gnosis significa conocimiento. Entonces ellos creen que si obtienen este conocimiento secreto que muy poquitas personas tienen, entonces ellos van a poder llegar a donde está ese Dios totalmente espiritual. En cuanto a Jesucristo, hay dos corrientes en cuanto a lo que ellos creen acerca de Cristo. La corriente más común de los gnósticos creen que Jesucristo era nada más un espíritu de Dios que estaba aquí en la tierra, o sea, que Él nunca tuvo cuerpo. Parecía como que tenía cuerpo, pero que realmente no tenía cuerpo. ¿Okay? Entonces lo que ellos están diciendo es que Dios nada más era espíritu. Los judaizantes pensaban que nada más era cuerpo, y estas personas pensaban que nada más era espíritu. Y hay otra corriente, pero es una corriente más pequeña, en que ellos pensaban que había llegado la deidad a Cristo el día de su bautismo, pero lo había dejado antes de la crucifixión. O sea, ellos no pueden concebir a Dios estando en contacto con la creación. Entonces Pablo con esa línea está atacando a los dos, porque nos está diciendo, si a Dios le agradó habitar en Jesucristo en toda su plenitud, entonces lo que nos está diciendo, se los puse en su programa, es que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Por si no lo sabías o lo habías escuchado, eso es lo que nosotros los cristianos creemos. Creemos que Jesucristo era 100% hombre, es decir, enfrentó las mismas tentaciones que tú, tenía las mismas limitantes en tiempo y espacio que tú, pero al mismo tiempo era 100% Dios. No nació con la maldición de Adán, o sea, no nació con la naturaleza pecaminosa, porque Él era hijo directo de Dios. ¿Okay? Entonces Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y a los gnósticos lo que les está diciendo es, si Dios le agradó estar en Cristo con toda su plenitud, entonces evidentemente Dios está directamente en contacto con su creación, que es lo que dice su programa. Dios está directamente en contacto con su creación, ama a su creación y está al pendiente de su creación en todo momento. La siguiente línea, o sea, el siguiente versículo, el versículo 20, también está todavía cacheteando estos dos grupos. Dice el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Miren, no me voy a meter ahorita con la reconciliación cósmica, porque si se dieron cuenta, dice, va a reconciliar todo, lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Es una reconciliación cósmica de todo lo que existe, visible o invisible, para con Dios. Lo que quiero que vean es cómo nos reconcilió. Dice, reconciliarnos haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Si la reconciliación viene por medio de la sangre que se derramó en la cruz, entonces evidentemente no viene por medio de mi comportamiento, o sea, de seguir la ley, como decían los judaizantes. O sea, no hace falta la ley. Y si por medio de la sangre nos reconcilió con Él, obviamente no tiene que ver con un conocimiento secreto, como dicen los gnósticos. ¿Okay? Todo es lo que hace Jesucristo en la cruz para reconciliarnos con Dios. Pero de aquí en adelante, ahorita Pablo va a voltear las cosas y se va a enfocar en nosotros. Y miren, esto que sigue a continuación, el versículo 21, es un versículo que me gusta mucho, porque lo que va a hacer es va a poner de relieve tu necesidad de Dios. O sea, hay mucha gente que cuando le hablas de su necesidad de salvación, de su necesidad del Mesías, te dicen, ¿salvarme de qué? ¿Reconciliarme con quién? Yo no tengo ningún problema, yo no necesito ayuda. Y hay una línea que se ha vuelto muy popular, sobre todo entre la gente que cree en la nueva era, que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que se ha metido en su forma de creer. Desde hace un par de años, un buen amigo mío, que tenía yo sin verlo casi 26 años, vino a Cancún de vacaciones y fuimos a cenar, su esposa y él, Karina y yo. Y entonces, hace 26 años yo no era pastor, no era cristiano como lo soy en este momento. Y casi siempre que me reúno con amigos que me conocieron antes, invariablemente en algún momento la conversación se va hacia, ¿y a ti qué te pasó? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Y ahora pastor? ¿No? Y entonces empezamos a hablar de la Biblia, de la palabra, de Cristo. Y entonces me dijo esta frase que es típica de la gente que no se da cuenta cómo la nueva era ya invadió su pensamiento. Me dice, bueno, pero si estás bien contigo, estás bien. ¿Han oído eso? O sea, si tú estás bien contigo, entonces todo está bien. Nunca se han puesto a pensar, como dice Karina,
que los psicópatas que son asesinos en serie están bien con ellos, ¿no? Pero no están bien, ¿okay? Entonces Pablo lo que va a hacer aquí va a poner de relieve tu necesidad de Dios. Va a ser evidente, y miren, si somos honestos, si cada uno de ustedes es honesto y hace un análisis de su vida, se van a dar cuenta cómo tu vida es un testimonio de que lo que va a decir ahorita Pablo es verdad y necesitas de un Salvador, ¿ok? Entonces fíjense cómo dice el versículo 21. Dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Fíjense, ahí nos está dando la descripción de tres cosas, tres situaciones, que una lleva a la otra, y es el estado del ser humano. Fíjense, dice primero, antes estaban alejados. ¿Qué significa eso? Miren, la Biblia nos enseña, en cuanto al estado del ser humano, que todos nosotros heredamos la tendencia a querer ser nuestro propio Dios. Esa fue la tentación que utilizó Satanás con Adán y Eva. Les dijo: si comes de esta fruta vas a ser como Dios. Y ellos consideraron eso algo apetitoso y quisieron ser como Dios y desobedecieron a Dios. Entonces, no hay mucha gente en el mundo que lo reconozca de forma abierta. Nadie dice: yo soy Dios, pero no te gusta que te digan cómo hacer las cosas. No quieres que nadie te diga cómo vivir la vida. De hecho, fíjense, no le creemos a Dios que si vivimos la vida como Él dice, vamos a ser mucho más felices y más plenos. Más bien pensamos que nosotros sabemos mejor que Él y perseguimos las cosas que pensamos, estamos seguros que si las alcanzamos nos van a hacer felices. Esa rebelión, esa actitud de decir: no, yo sé mejor que tú, es lo que la Biblia llama pecado, ¿okay? Y lo que hace el pecado en tu vida es que rompe tu relación con Dios. Cuando tú persigues lo que tú quieres en lugar de perseguir lo que Dios te dice que persigas, te alejas de Dios. Por eso Pablo dice: ustedes están alejados de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nos alejamos de Dios por culpa del pecado? Te voy a decir lo que pasa. Los seres humanos fuimos creados para estar en una relación armoniosa, una relación de amor, de comunión con Dios, que nos da plenitud, nos hace sentirnos felices, nos hace sentirnos llenos. Cuando tú rompes esa relación con Dios, esa sensación de que estás lleno desaparece. De pronto te sientes infeliz, sientes un vacío y sientes la necesidad de llenarlo con algo. Y la solución que le damos los seres humanos es, para buscar la felicidad que debería de venir de Dios, perseguimos las cosas que Dios creó. Empezamos a perseguir a la creación para tratar de ser felices. Miren, como hemos lo platicado muchas veces esto, todas las cosas que Dios nos dio, efectivamente nos las dio para que nos causaran gozo. Pero ese gozo lo que debe causar en tu corazón es ganas de adorar a Dios, porque te da las cosas que te causan gozo. Pero cuando estamos alejados de Dios, lo que hacemos es perseguir a las cosas y darle la gloria a las cosas. Las perseguimos como objetivo final, convirtiéndolos de alguna manera en nuestro Dios. Todo lo que existe, Dios nos lo dio para que nuestra adoración apuntara hacia algo más grande que la creación misma, que es Él. Pero al alejarnos de Dios, ¿verdad?, sentimos la necesidad de algo y correteamos todas las cosas. Y entonces, fíjense, quedamos atrapados en lo que podemos llamar la caminadora de la estupidez. Fíjense, en una caminadora, tú te subes a la caminadora y por más que corras y corras y corras y corras, no llegas a ningún lado, ¿no? O sea, pues si lo haces para hacer ejercicio está muy bien, pero si vives la vida de esta manera, te voy a decir qué significa. Dice tu programa: perseguimos cosas que no satisfacen como medio para encontrar satisfacción. O sea, estás corriendo en la caminadora de la estupidez, correteando cosas que nunca te han hecho sentirte realmente satisfecho. No tienen oportunidad de hacerlo porque no fueron diseñadas para eso, pero tú las sigues persiguiendo. De hecho, fíjense lo incoherentes que somos. Hay cosas que tú tienes ya en tu vida, que has perseguido y has alcanzado, y no te satisfacen, no te llenan. Pero estás convencido que si tuvieras más de esas cosas, entonces sí te llenarían. Entonces sigues corriendo tras de más cosas que no te han hecho sentir satisfecho nunca, pero estás convencido: pero si obtengo más, entonces sí voy a estar satisfecho, ¿ok? Entonces perseguimos. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios, ¿no? Eso es lo que causa el vacío. Ahora, también muchas veces hemos repetido esto: esas cosas que perseguimos no son malas. O sea, está bien que tú, por ejemplo, si eres soltero, tengas la aspiración a encontrar una pareja y casarte porque quieras encontrar gozo de alguna manera. Está bien querer tener un matrimonio, está bien querer ser buenos padres, está bien querer tener un buen trabajo, tener éxito en lo que haces, ¿no?, producir suficiente riqueza como para darle un buen nivel de vida a tu familia. O sea, todas esas cosas son buenas, ¿ok? Pero lo que deberían de producir cuando las alcanzas es adoración a Dios.
y no lo hacen porque estás alejado de Dios. ¿Okay? Ahora, eso va a causar el segundo problema. Dice, antes estaban alejados y eran de ánimo hostil. ¿Qué significa eso? Fíjate, como estás alejado de Dios y sientes el vacío, vas a estar corriendo tras cosas. Y no importa qué tan duro estés corriendo tras las cosas, esas cosas no satisfacen. Y como no te satisfacen, va a empezar a crecer en tu mente una hostilidad. Te vas a empezar a enojar porque por más que tratas de ser un buen marido, ser una buena esposa, ser un buen padre, ser un buen trabajador, ser un buen proveedor, no te llenan. Y entonces vas a tratar de encontrar a quién echarle la culpa, porque obviamente la culpa no la tienes tú. Entonces seguramente alguien a tu alrededor tiene la culpa. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice su programa, como no funciona, necesitamos un blanco para nuestra ira. Vas a tener que encontrar a quién echarle la culpa y normalmente tiende a ser a la gente que tienes más cerca. La culpa la tiene mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi jefe, la empresa, el mundo o Dios. ¿No? O sea, empiezo a buscar a quién echarle la culpa. Pero piensa en esto, ¿cómo continúa? O sea, no se queda nada más en una mente hostil. Dice, y estaban ocupados en malas obras. O sea, cuando estás el suficiente tiempo atrapado en la caminadora de la estupidez, persiguiendo cosas que no te llenan, empieza a tener una hostilidad en tu mente que en algún momento va a salir de tu mente y vas a tomar acción. Que es lo que dice su programa. Dice, con el tiempo empezamos a tomar acción en nuestra hostilidad. Es decir, voy a empezar a hacer malas obras, de alguna manera justificándome, porque esas cosas que me deberían de hacer feliz no me hacen feliz. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, porque esto es tan común que necesitas tratar de analizarlo en tu propia vida. Fíjense, hay gente que se casa pensando que es el matrimonio lo que lo va a hacer feliz. ¿Okay? Entonces se casan pensando, esta persona perfecta, maravillosa, me va a hacer feliz. El problema es que no te va a satisfacer porque no hay gente perfecta. Tú no eres perfecto, la gente a tu alrededor no es perfecta, y aunque estés con tu novia ahorita le digas, no, tú sí eres perfecta, mi amor. No, nadie. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber una hostilidad en tu mente, ¿ya? Porque no te está satisfaciendo la relación, y entonces vas a empezar a estar enojado y al rato vas a empezar a actuar en estas cosas. A lo mejor tu esposa no se cuida físicamente como tú crees que se debería de cuidar. A lo mejor tiene ciertos rasgos de carácter que al principio te parecieron bien interesantes y bien bonitos y ahora te tienen hasta el copete, ¿no? O esas cosas que te atrajeron, ¿verdad? Dijiste, pero al rato la cambio, al rato lo cambio, y no cambian, ¿no? A lo mejor tu esposo no es tan romántico y cariñoso como el esposo de tu amiga. O a lo mejor tú haces lo imposible por verte bien para tu esposo y te arreglas y te vistes y tu esposo ni te pela, ni lo nota, y entonces empiezas a tener una agresión en tu mente contra tu pareja. Y entonces la gente se queda atrapada en una mentira, porque si tú crees que te va a hacer feliz tu pareja, crees lo que creen los adolescentes en la preparatoria, que tienen que encontrar su alma gemela, que un día los va a encontrar la felicidad, ¿no? Pero tienes que entender esto de forma muy clarita. Tu pareja no te fue dada para hacerte feliz. Ese no es el objetivo del matrimonio, de acuerdo a la Biblia. Si tú llevas un matrimonio bíblicamente llevado, como efecto secundario produce gozo. Pero el objetivo de Dios, fíjense, la pareja es la herramienta más poderosa que Dios utiliza para transformarte. Porque es dentro de una relación tan íntima como el matrimonio que tú te das cuenta verdaderamente de tus debilidades. Te das cuenta de tu egoísmo, de tu arrogancia. O sea, te das cuenta de que para ser un buen esposo hay cosas terribles en ti que no te dejan, y entonces entiendes la necesidad desesperante que tienes de un Salvador. Necesitas de Dios para poder ser un buen esposo, una buena esposa. El objetivo es que lo veas, lo entiendas y le permitas. Pero si tú estás alejado de Dios, vas a empezar a ser hostil, después vas a empezar a hacer cosas justificándote porque tu pareja no te llena. Te vas a justificar para engañar a tu pareja, o para empezar a ver pornografía, o para hacer una bola de tonterías, justificándote simplemente porque tu pareja no cumple el objetivo que tú pensabas que debía de cumplir. A lo mejor no fue tu pareja, a lo mejor son tus hijos. Hay gente que su sueño dorado es tener hijos. Piensan, cuando tenga hijos voy a ser feliz. Y luego nacen las condenadas criaturas y resulta que no te hacen tan feliz, ¿no? Que a lo mejor no son los angelitos que tú pensabas que iban a ser, no son los atletas que te iban a dar gloria, o los genios que iban a deslumbrar a todos tus amigos, ¿no? Hay gente que ve en sus hijos a los que van a ser sus mejores amigos, pero llegan a la adolescencia y te odian, ¿no? Y entonces empiezas a enojarte y la vas a agarrar con ellos.
te vas a enojar con ellos, a lo mejor vas a abusar de ellos o te vas a alejar de ellos. Fíjate, vas a hacer cosas pecaminosas porque vas a fracasar en tu responsabilidad, que es enseñarle a tus hijos a amar a Dios, moldear su carácter para que se parezca al de Jesucristo. Ese es tu trabajo como padre, a través del amor, de la disciplina, pero es para moldearlos para que se parezcan a Cristo. Y si tú fracasas en ese trabajo, estás actuando de forma pecaminosa, estás desobedeciendo a Dios. A lo mejor no son tus hijos, a lo mejor fueron tus papás. La culpa de tu infelicidad es cómo te trataron tus papás. A lo mejor tus papás no te abrazaron lo suficiente, no te amaron lo suficiente. Y miren, aquí hay que tener cuidado, porque no quiero que pienses que estoy tratando de minimizar en lo más mínimo el posible daño que tus papás a lo mejor te hicieron. O sea, hay padres de familia que hicieron lo mejor que pudieron, lo hicieron regular o mal, pero hay papás que yo sé que le hicieron mucho daño a sus hijos, ¿no? Que abusaron de ellos, que los abandonaron, ¿no? Que nunca estuvieron realmente presentes. Pero tienes que entender esto. Ellos van a dar cuenta ante Dios del tipo de padres que fueron, pero ¿cómo respondes tú ante ellos? De eso vas a dar cuenta tú. Ese es tu trabajo. Hay gente que va por esta vida amargada por las cosas que sus padres les hicieron. ¿Por qué? Porque se rehúsan a perdonarlos. La Biblia nos dice que tenemos que perdonar a la gente que nos hace daño, quien sea, por nuestro propio bien, porque no perdonar amarga tu corazón y le amargas la vida a todos los que están a tu alrededor. Y la Biblia lo que dice que tienes que hacer con tus papás es honrarlos. Y esa línea en la Biblia no tiene asterisco, no dice honrarlos siempre y cuando hayan sido buena onda. No dice eso. ¿Ok? Entonces, tú a lo mejor estás haciéndole la vida de cuadrícula chica pecaminosamente a otras personas por lo que te hicieron a ti, ¿no? Y nos justificamos, pues así me trataron a mí, ¿no? Eso es lo que yo aprendí. Entonces vas a repetir lo mismo. A lo mejor no es ni tus padres ni tu pareja, a lo mejor es tu trabajo, ¿no? Muchas veces salimos al mundo cuando somos adolescentes, pensamos que vamos a cambiar al mundo, que vamos a tener un trabajo maravilloso, vamos a ser presidente del universo, ¿no? Y luego llegas a trabajar y no te dan reconocimiento, no tienes ningún respeto, ¿no? O a lo mejor entras muy emocionado a tu trabajo porque tu carrera te encantó, pero luego te das cuenta que es una rutina, que vas y trabajas y regresas y duermes y te levantas y trabajas y duermes y al rato dices, ¿esto es todo? Y entonces ¿sabes qué empiezas a hacer? Te empiezas a enojar contra tu jefe, contra tu empresa, ¿no? Y empiezas a sentirte justificado para hacer tonterías. Por eso la gente de repente le roba a sus empresas. No me pagan lo que deberían, esto es lo correcto, ¿no? Y miren, esta es una que a mí me abrió los ojos tremendamente. Fue donde Dios me zarandeó a mí muy fuerte. Yo estudié ingeniería cibernética. Ya sé, no tiene nada que ver con esto, pero eso es lo que estudié. Fui a la universidad, ni siquiera la terminé, pero durante muchos años me dediqué a los sistemas. Y me metí a trabajar a una empresa hotelera y subí hasta la punta de la pirámide que yo podía escalar. Llegué a ser el director corporativo de sistemas para la división América de Hoteles Meliá, ¿no? Un puesto que ya no había para arriba. Mi jefe era el director general, que no era nada que ver con lo que yo sabía hacer. Entonces estaba en la cúspide y cuando estaba ahí, fíjense, en la subida, yo sentía que era una carrera que me llenaba, que me satisfacía, porque era muy creativa. Yo me dedicaba a diseñar programas y sistemas en la época en la que había que escribirlos línea por línea. Era un trabajo muy, muy creativo. Pero cuando llegué hasta arriba, un día sentado en mi oficina dije, tengo el mejor puesto que puedo tener, gano muy bien, tengo una esposa que me ama y a que amo, tengo mis hijos maravillosos. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué siento un vacío? Y me empecé a enojar con mi empresa, empecé a enojarme con mi jefe, empecé a sentir que era una injusticia, como si ellos tuvieran la culpa. Y me cambié de empresa y me volvió a pasar lo mismo. Me metí a consultor, pensando que era enseñarle cosas a la gente simplemente. Entonces entendí una cosa que necesitas entender. Esta es una de las distorsiones más grandes que tiene la gente. El trabajo no te fue dado para encontrar en él tu propósito. No lo vas a encontrar ahí. Hay derivados de tu trabajo que te pueden ayudar a encontrar propósito. Porque la Biblia nos dice que el propósito de toda la gente tiene que ver con poner sus dones al servicio de Dios para ayudarle a otras personas a ver a Dios. Y eso lo puedes hacer en tu trabajo o en donde estés. Pero si tú crees que tu trabajo te fue dado para encontrar tu propósito, te vas a frustrar porque vas a perseguir con todas tus ganas el éxito del trabajo y al final te vas a sentir exactamente igual de vacío. Entonces empiezas a hacer tonterías. Y uno de los errores más grandes que ha cometido la iglesia es que cuando la gente llega alejada de Dios, ¿verdad?, con una mente hostil y atascada, atorada en malas obras, lo que le decimos a la gente es simplemente cambia, deja de hacer esas cosas,
Eso está mal, pecador, ¿no? Pero cuando le dices a la gente que haga eso, te das cuenta de lo que estás haciendo. Estás atacando el síntoma y no la raíz del problema. Esto es como, fíjense, el jardín de atrás de nuestra casa. Tenemos dos áreas de jardín y en una tenemos un pasto que es bien bonito, muy delgadito, parece como de golf, ¿no? Y en la otra tenemos ese pasto que es grueso, que más bien parece como hierba, ¿no? Y que crece rapidísimo, ¿no? Entonces, este pasto, el bonito, tiene todavía raíces del otro. Entonces, cuando llegan los jardineros y lo podan, se ve precioso como durante 3 días. Y para el tercer día, ¡poing!, empiezan a salir las hierbas por todos lados, ¿no? Pero si yo todo lo que hago es decirle al jardinero, vuélvelo a podar, pues sí, vuelven a cortarlas. Pero a los 3 días vuelve a salir. Entonces tengo que estar podando todos los días, que es lo que tratamos de hacer cuando simplemente queremos cambiar nuestras malas obras. El problema no son las malas obras. ¿Sabes cuál es el problema? El alejamiento. Nuestro problema es que estamos alejados de Dios. Ese alejamiento causa el vacío, que nos causa una mente hostil, que nos empuja después a caer en malas obras. Y aunque por fuerza de voluntad digas, no, yo voy a cambiar, ya no lo voy a hacer, es una cuestión de tiempo en que la raíz otra vez va a volver a brotar. Por eso le damos gracias a Dios de que el texto no termina ahí. Pablo nos va a decir cuál es la solución. Dice el versículo 22, pero ahora Dios, y ahí hay que subrayar, si tú subrayas en tu Biblia, subraya Dios, porque lo que te está diciendo Pablo es, esto no empieza contigo, esto no es el esfuerzo que tú haces para ser mejor. Dios es el que hace todo lo que tiene que hacer para que tú puedas transformarte, ¿okay? Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. O sea, tú y yo no tenemos las herramientas para resolver ese alejamiento, ese problema de alejamiento. No podemos, no tenemos cómo. Por eso Dios hizo lo que tenía que hacer, que era lo que necesitábamos. Dice tu programa, al morir en la cruz, Jesús hizo posible nuestra reconciliación con Dios. O sea, Dios, porque quería traernos a Él y presentarnos ante sí mismo limpios, dice, intachables, irreprochables, santos, nos reconcilió en el cuerpo mortal de Jesucristo. Y escúchame claramente, porque esto que te acabo de decir es el evangelio de Cristo. ¿Saben lo que significa la palabra evangelio? Significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Tú no tienes que enderezar tu camino. No tienes que limpiar tu vida, no tienes que eliminar las malas obras. Lo que tienes que hacer es reconciliarte con Dios. Y Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que pudieras vivir de esa manera. Entonces, cuando nosotros simplemente estamos tratando de, por fuerza de voluntad, controlar nuestras malas obras, estamos en la caminadora de la estupidez más grande de todas. Pensando que si las podemos controlar, entonces vamos a estar bien con Cristo. Ese no es el evangelio. Tú no tienes que hacer todo eso para estar bien con Dios. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, nuestra única esperanza es poner nuestra fe en lo que Cristo ya realizó en la cruz. Pones tu fe y te voy a decir qué es lo que pasa. La salvación viene de Dios. Él te llama. Cuando tú escuchas su llamado y pones tu fe en Él, eso resuelve el problema del alejamiento. Pero para que empiece a cambiar tu mente hostil, necesitas acercarte lo más que puedes a Dios, ponerte en el lugar en donde su luz puede transformarte. Es decir, necesitas estudiar su palabra, meditar en lo que significa, tratar de verte reflejado en las Escrituras para que veas cómo es realmente tu corazón. Y entonces lo que va a pasar es que vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Te vas a dar cuenta que tu pareja no está ahí para hacerte feliz, tus hijos no están ahí para satisfacerte, tu trabajo no está ahí para darte propósito, sino que estás aquí para servirle a Dios, y eso es lo que te da propósito. Pero cuando empiezas a ver a esa gente de otra manera, tu mente hostil desaparece sola. No hay hostilidad porque los empiezas a ver por lo que realmente son, gente que está ahí para que los ames, para que la luz de Dios se refleje en ti hacia ellos. Y cuando cambia tu mente hostil, tu comportamiento de forma natural cambia. Dejas de justificar tus malas obras por la transformación de raíz que está pasando en tu corazón cuando ves las cosas como Dios las ve. Entonces necesitamos poner nuestra fe en Él y acercarnos a Él sabiendo que ya estamos reconciliados. Fíjate, cuando estás reconciliado con Dios, ¿qué quiere decir? Que ahora estás en paz con Dios, ¿no? Ahí es donde se equivocan los de la nueva era. No es si estás bien contigo, todo está bien. Es si estás bien con Dios, entonces puedes estar bien contigo y con los demás. Pero para estar bien con Dios, la única forma es a través de la reconciliación que Cristo compró para nosotros en la cruz, arreglándonos a todos de la raíz hacia arriba y no al revés. Pero el pasaje termina empujándonos a una reflexión profunda para darnos cuenta en dónde estamos parados en este momento.
Voy a leer la última parte del 22 para conectarlo con el 23. El 22 terminó diciendo: Dios los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y sigue el 23 diciendo: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces, ¿fijaron la condicionante? Dice, esa reconciliación funciona siempre y cuando te mantengas firme en la fe. Y miren, es de crucial importancia que entiendas lo que ese pasaje significa y lo que no significa. Porque hay gente que ha distorsionado esto de una manera increíble. Entonces te voy a decir lo que sí significa. Dice tu programa: esa reconciliación aplica para aquellos que verdaderamente tienen puesta su esperanza en el Evangelio de Cristo. O sea, esa reconciliación va a eliminar el alejamiento de Dios para que empieces a poder llenarte de Él, siempre y cuando Él verdaderamente sea el lugar donde tienes puesta tu fe. Miren, el corazón del ser humano, ¿saben en qué momento se revela? O sea, no se revela de rebelión, sino revelarse de que se muestra lo que tiene adentro. Cuando entramos en una prueba. Cuando tú enfrentes una prueba seria, de esas pruebas que te zarandean hasta lo más profundo, ¿no? Que te mueven el tapete, que de repente el dolor es impresionante, tú vas a ver lo que hay en tu corazón. Porque una de dos: o vas a correr a Dios sabiendo que Él es bueno siempre, sin importar lo que pase, está contigo y te va a dar fortaleza y te va a ayudar a atravesar esto por doloroso que fuera, o te vas a enojar con Dios. Van a llegar las cosas y no vas a, porque esto no es posible, esto no es justo, y te vas a enojar y te vas a alejar todavía más de Él. Porque la gente que verdaderamente tiene puesta su fe en Jesucristo en los momentos de problemas, corre a Dios. Entonces necesitas saber en dónde estás parado en este momento. La manera de analizarnos es analizar todo lo que nos dijo Pablo y preguntarnos cosas acerca de nosotros. Por ejemplo, Pablo dice que si para ti no está funcionando en este momento, es decir, si estás separado de Dios, quiere decir que estás corriendo tras de ciertas cosas tratando de buscar plenitud, y entonces va a empezar a causar una hostilidad en tu mente. Entonces pregúntate: ¿estás constantemente enojado con la gente a tu alrededor? ¿Culpas a cualquier persona a tu alrededor de que no eres feliz por culpa de ellos? ¿Son la fuente de tu infelicidad? Estás alejado de Dios. Estás pensando que la felicidad viene de esas cosas y no de Dios. ¿No? Nos dice también que esa hostilidad genera malas obras. Entonces pregúntate: ¿estás justificando pecados secretos que tienes en tu vida porque esa gente se lo merece por lo que te están haciendo? Le robas a tu empresa porque no te dan el dinero que deberías de ganar, engañas a tu esposa porque no te está dando lo que tú necesitas. O sea, ¿estás justificando tus pecados en la infelicidad que te causa la gente a tu alrededor? Y miren, yo sé que esto puede ser confuso porque cuando tenemos mensajes que te confrontan, que te hablan de tu pecado, generalmente el primer pensamiento que pasa por la cabeza de la gente es: tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer eso. Y vas a empezar a podar el jardín, cuando eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Obviamente Pablo no está diciendo sigue pecando felizmente, no está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es: tú tienes que hacer un esfuerzo consciente por vivir la vida como Dios dice que la vivas, pero acercándote a Él, conociéndolo mejor a través de su palabra, ¿verdad? Juntándote con su gente para que poco a poco tu forma de ver las cosas cambie y tu comportamiento, o sea, tu corazón sea transformado y puedas vivir como Él quiere que vivas. No es por fuerza de voluntad, pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Ahora les voy a decir lo que ese pasaje no significa, porque ese pasaje se ha interpretado de forma totalmente equivocada por algunas personas que dicen que lo que quiere decir es que puedes perder tu salvación. Tu salvación no la puedes perder. La Biblia es muy clarita en esto. Dice: la salvación es de Dios, pertenece al Señor. Es decir, si Dios es el que te salva, tú no te puedes escapar de Él. Si Dios te salva, no te puedes escapar de su mano. ¿Ok? Una vez que eres salvo permanentemente. Fíjense, hay una gran forma de pensar en la iglesia cristiana. Hay una corriente muy fuerte de gente que cree que la salvación se puede perder. Pero quiero que sean conscientes de la incoherencia que eso significa. ¿Ok? Un pasaje en el que todos los cristianos están de acuerdo es Efesios 2, versículos 8 y 9, que si no se lo saben de memoria, deberían de memorizarlo. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Okay? Todos los cristianos están de acuerdo en ese versículo. No es por obras para que nadie se jacte. Pero los que piensan que la salvación se puede perder, lo que dicen es, no, Dios te salva por gracia, pero luego tienes que mantener tu salvación. ¿Cómo? Pues a través de obras. Y no es lo mismo entonces. No van a ser obras de las que me puedo jactar cuando llegue al cielo y decirle, sí, tú me salvaste, pero luego yo la mantuve con todo lo que hice. ¿No resulta lo mismo? Entonces tu salvación no se puede perder. Por eso, la pregunta que tú debes de hacer no es, ¿puedo perder la salvación? Más bien es, ¿seré salvo? ¿Ya me salvó Dios? O sea, sentí el llamado de Dios y acudí a Él, corrí a Él en el momento en que me llamó. La Biblia, miren, nos dice que la salvación viene de Dios, pero cuando Él te llama y tú respondes al llamado y dices, sí, Señor, por favor, sálvame, viene un cambio de actitud en tu corazón. Hay gente que piensa que es salva simplemente porque nació en una casa cristiana, o porque sus papás cuando eran chiquitos los bautizaron, o porque alguien les dijo, repite esta oración tras de mí, y repitieron como merolicos una oración y ya son salvos. La salvación es una transformación de actitud, de rebelión contra Dios hacia persecución de Dios. Es cuando tú entiendes tu necesidad de Él y desesperantemente estás todo el tiempo diciendo, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, sácame de esta caminadora, no quiero estar ahí. Esa es una persona que salva. La gente muchas veces me dice, ay, es que los sermones me ponen una cachetiza. Son excelentes noticias, porque la gente salva, el Espíritu Santo los confronta y los cachetea a través de la palabra de Dios. Y sales de aquí como lechuga, como si nada. Puedes pecar en la noche y levantarte el otro día fresco, como si nada. Te tienes que cuestionar. Entonces mi esperanza es para 3 grupos de personas que están en esta sala. Hay gente que está en esta sala que son salvos y que van corriendo de la mano de Dios con toda fortaleza. Y mi esperanza para todos ustedes es que seas consciente de lo que está sucediendo y no bajes la guardia. Porque es en el momento en que te sientes seguro que te tropiezas. Cuando bajas la guardia, necesitas seguir empujando hacia Dios todo el tiempo. También hay gente que está en esta sala que son salvos, pero están batallando con estas cosas. Si sienten la lejanía de Dios aun cuando han puesto su fe en Dios, y lo que tienes que entender es, necesitas acercarte a Él, necesitas ir a Él en oración, leer su palabra, meditar, pedirle que todo el tiempo te esté acercando cada vez más a Él, porque por alguna razón muchas veces nosotros somos los que nos alejamos. Y evidentemente hay gente en esta sala que no es salva, que no le ha entregado su corazón a Cristo. Y si tú estás en ese caso, quiero que escuches esto clarito. Si estás aquí sentado y estás empezando a sentir algo en tu corazón, es porque Dios te está llamando. Dios está en el negocio de las adopciones y quiere que seas parte de su familia. Y por eso te trae aquí y te llama. Pero tienes que responder a su llamado. Tienes que ir a Él y decirle, sí, Señor, perdón, la verdad es que he estado caminando por mi propio camino, siguiendo las cosas que yo pensaba que eran las correctas, pero estoy cansado, bájame de la caminada, sálvame por favor. Tienes que responder a Él. Si no estabas salvado cuando entraste en mi oración, es que salgas de aquí como miembro de la familia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa y tan clara que nos das a través de tu apóstol Pablo. Y quiero pedirte por todos nosotros, Señor. Te doy gracias y te pido por aquellos que son salvos y están haciendo lo mejor que pueden por acercarse cada vez más a ti, ponerse en el lugar en donde tú puedes seguir iluminándolos, que han puesto su corazón a tu servicio y en todo momento están viendo a través de la lente que tu palabra les da. Te pido, Señor, que nos des fortaleza, que nos ayudes a perseverar. Sé, Señor, que especialmente esas personas son el blanco del enemigo, y te pido por ellos, te pido por todos nosotros para que nos fortalezcas y nos ayudes a seguir cerca de ti. Te pido por todos aquellos que por la razón que sea, Señor, aún habiendo puesto su confianza en ti, se han alejado de ti y hoy sin darse cuenta están persiguiendo cosas en lugar de a ti. Te pido que sanes nuestros corazones si estamos en esa situación, Señor, porque sé que son heridas muchas veces las que nos separan, que no entendemos, que no analizamos correctamente y no nos damos cuenta cómo tú estás al pendiente de todo y al final todo funciona para el bien de quienes te amamos. Ayúdanos a regresar a ti, Señor. Y te pido por todos aquellos, Señor, que no te conocen.
Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu hoy remueva algo en sus corazones y les hagan ser honestos con ellos mismos y se den cuenta que están cansados de correr en la caminadora, que por más que alcanzan, persiguen, su corazón sigue vacío. Que entiendan su necesidad de ti, que escuchen tu llamado, Señor. Sálvalos, Padre. Te pido por todos nosotros como iglesia, Señor, para seguir perseverando en ti, para extender tu reino en esta ciudad que tanto queremos, que no nos dejes rendirnos por complicadas que se pongan las cosas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu salvación. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a recoger